Justamente, ahora que las lluvias del verano enlodan los caminos del retorno, hay que cortar los trinos de las aves, los truenos de las noches y entrar en casa de la vida a tientas para que no se enteren las hojas y las sombras. En los años 60, un grupo de jóvenes poetas y literatos tenía su casa de encuentro aquí en alguna de estas casitas de la Bajada de Baños en Barranco. Grandes declamadores como Arturo Corcuera o Javier Heró eran parte de este grupo. Sería genial hacer un especial sobre esta generación de los años 60, pero hoy nos vamos a concentrar en uno solo, el genial, carismático e inimitable César Calvo, porque esto sucedió en el Perú. Ahora sigue tú, César. Ni el olvido sabrá de este regreso, apenas si el aroma de las tardes, al esculpir sus rosas en el viento, hablará de nosotros. Y desde nuestras solas soledades, seguirán extrañándonos los ecos. Bueno, Manongo, gracias por invitarme a tu casa. Creo que es un gesto que hubiese tenido César Calvo de siempre invitar Así es. a la gente, Sí. ¿no? Y en ese sentido, bueno, él era además multifacético, gestor cultural, poeta, músico, periodista. ¿Cómo llegaste a conocer a César? Yo acababa de terminar el colegio en España, en Madrid, y estaba en esas edades, tenía yo 17 años, que no sabes bien a qué te vas a dedicar. Sí. Y sin embargo tenía como esta intuición que lo mío era la música y la pintura. Yo estaba encerrado en mi cuarto escuchando la poesía de Guillén, un poeta cubano que recita como un solo de bongo. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Sense, maya. Y eso, pac, pac, pac. La puerta, aparece mi papá con un hombre elegantísimo, vestido de blanco, emulando a Vallejo con un bastón. Y me dice mi papá, te presento al poeta César Calvo. Y me quedo así. Y se va. Nos deja solos. Y César me dice, estás escuchando la percusión oral de mi amigo Guillén. ¿La puedes tocar? Y le digo, recién estoy empezando. César me dice, esta noche vas a tocar conmigo. Entonces de pronto hemos salido, yo he visto el escenario repleto, con una ovación, la gente de pie, aplaudiendo a Calvo, ¿no? Sin haber dicho una palabra. Entonces yo me he sentado ahí y de pronto Calvo ha empezado así. Para desgracia de mi país, se encuentran presentes acá dos conspicuos representantes de la más abyecta de las oligarquías. Tienen que saber que el Perú es un país extraordinariamente rico desde mi punto de vista cultural, pero la ceguera de la oligarquía peruana hace que nos hagan creer que la cultura es europea. Y ustedes, europeos, no están a la altura ni de lo amazónico, ni de lo andino, ni de lo afroperuano, los tres ejes de la cultura peruana. Y de pronto veo un señor que se levanta en el escenario y le dice, poeta Calvo, yo pensaba que usted había comprendido que la poesía era un camino para unir el sentimiento humano, pero creo que usted cree o sigue creyendo que es un panfleto político. Y Calvo se voltea, me mira y me dice, tu viejo me fregó. Y empezó a recitar. ¿Quiénes eran esos conspicuos oligarcas? Mi viejo y Manuel Ulloa, que estaban ahí sentados los dos. Así como con el músico percusionista Manongo Mujica, existen cientos de personas que quedaron impactados cuando conocieron a César Calvo Soriano, intelectual y músico autodidacta
cuya biografía a veces está envuelta en cierto misterio. Por ejemplo, si bien se registra correctamente su nacimiento en 1940, algunos señalan que nació el 24 y otros el 25 o 26 de julio, aunque según su familia esta última fecha es la correcta. Además, muchas veces el poeta contó a sus amistades que nació en Iquitos. Sin embargo, César nació en Lima. Bueno, él admiraba mucho a mi padre y mi padre era una leyenda de la pintura ahí en Iquitos. Entonces él quería, por cariño a él, también hubiera querido ser de Iquitos. Y lo decía. Y creían muchos que era de Iquitos. Mi mamá se reía mucho de esto porque decía, oye, loco, tú naciste en Iquitos y yo no conozco. No sé cómo hiciste para nacer allí. Desde temprana edad, César mostró una inteligencia fuera de lo común. Por ejemplo, a los 4 años ya recitaba de memoria poemas de Vallejo, lo que auguraba una gran carrera para el futuro poeta. En el documental Responso para un abrazo de Nora de Iscue, doña Graciela comentó sobre la brillantez innata de su hijo. A los 4 años él leía y escribía. ¿Qué cosa? ¿Qué más quieres? ¿Más genio quieres? No sabía hablar, pero sabía escribir y sabía leer, sí, de verdad. Yo le enseñaba a leer a mi Javita para que se tranquilicen y dejen que trabaje su padre. Y sale leyendo él. Yo no le enseñé nada. Salió leyendo él. Apéate, apéate, me decía cuando le decía, a ver, ¿dónde dice tal palabra? Apéate. Tal, pues, se lo aprendía de memoria todo el abecedario. César fue el segundo de 4 hermanos por parte de madre y padre, y tuvo en total 12 hermanos, contando los hijos de su padre con otros compromisos. Mantuvo una profunda cercanía con su madre, doña Graciela, a quien amaba profundamente. En tanto, con su padre, César Calvo Araujo, conocido como el pintor de la selva, más bien tuvo una relación estrecha solo en la infancia, la cual se fue desgastando con el tiempo. Hablemos un poquito, seguiremos hablando también sobre su música, etcétera, su relación con estas culturas. Hablemos de su familia un poco. Quería poner de relieve que él tiene un alejamiento con su padre, ¿no? Sí. Porque su padre, bueno, él al final de su vida termina como pareciéndose un poco a su padre también, ¿no? Y él tiene una cantidad de hermanos, medios hermanos de la vida, y de pronto con ellos mantuvo ese acercamiento que no lo tuvo con su padre. Mantuvo ese acercamiento o trató de mantenerlo y estar siempre con su familia. Era una persona familiar, o sea, de familia. Sí. ¿Tú conociste a su familia? Conocí a su madre y conocí a sus hermanos, a Ángel, a varios de ellos. Y en la época que él vivía en Chaclacayo, en Los Cóndores, yo lo visitaba a menudo. Uno de sus hermanos con el que más intimó, tenía mayores confidencias, era su hermano Guillermo. Sí. Su hermano Guillermo, que hasta el día de hoy sigue, digamos, siendo el vocero del trabajo de Calvo a través de blogs, de escritos, etc. Además compartía la afición por Alianza Lima con él. Sí. Era íntimo. Sí. Y sigue esta vigente a través de su hermano la obra de Calvo, ¿no? Muy importante lo que está haciendo Guillermo, que mira, esto se remonta hasta la madre, porque una de las cosas que más Calvo le transmitía a sus amigos era que su madre se había empeñado para comprar un libro de Vallejo para regalárselo en su santo. Eso para Calvo, ese gesto de la madre de empeñar sus ahorros para comprarle un libro de la poesía de Vallejo, ese gesto para él era como... ahí estaba todo su mundo. En esa época nosotros vivíamos en Pucallpa. Estoy hablando de mi hermana mayor por un año, Rocío. Y yo vivíamos en Pucallpa con mi mamá.
Y de un momento a otro escuchábamos que tocan la puerta y abríamos y era mi hermano César. Era una maravilla, era fiesta para nosotros, porque lo primero que él hacía apenas llegaba a Pucallpa era ir a vernos a sus hermanas menores, que éramos las dos últimas. Y no cabíamos en alegría y nos abrazaba, nos cargaba, porque él era mucho más alto, era alto. César vivió su niñez en la calle Coca, ubicada en la cuadra 4 del Jirón Carabaya, cerca a Palacio de Gobierno. Asistió a la escuela primaria número 414, Pedro Tomás Drinot, y durante la secundaria estudió en el Hipólito Unanue, también ubicado en el Cercado de Lima. A mediados de los 50 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se inscribió en la Facultad de Letras. Fue en la universidad donde se consolidó uno de los aspectos más característicos de su vida, su pensamiento político. De hecho, años más tarde, revelaría que estuvo afiliado al Frente de Estudiantes Revolucionarios, el FER. Es conocido que casi desde su nacimiento, César se vio influenciado por las ideas izquierdistas. Incluso su segundo nombre, Vyacheslav, fue elegido en honor al ex ministro de Exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov. Bueno, mi padre era definitivamente socialista o comunista. Inclusive hay fotos donde él tiene un abriguito con la hoz y el martillo que le hizo mi mamá en ese abrigo. Pero mi mamá era aprista y murió aprista. Mi abuelo, padre de mi madre, también era aprista. Entonces César se nutrió mucho del APRA al principio. Mi abuelo era narcosindicalista, ¿no? No narcosindicalista, anarcosindicalista. Entonces mi abuelo había sido amigo de Guitarra, de Barba, de estos lugares que se iban a poner así, y a las 8 horas, y el tío hombre se lo dio todo. Y como mi padre era comunista, y mi madre aprista, pues salía los poetas. Pero ahí se reunían frente al Palacio de Odría, que estaba al frente. Perdón, el Palacio de Gobierno era el Palacio de Odría. ¿Quién iba a sospechar con que el sastre Víctor Soriano, que era muy respetado por los senadores que se hacían ropa ahí, y los ministros, que llegaban así, se hacían pasar por operarios todos los dirigentes perseguidos y se botaban la puerta adentro, ¿no? Durante sus años universitarios, César empezó a relacionarse con otros jóvenes de letras de tendencia progresista, ampliando así sus lecturas y su círculo de amigos. Estas conexiones no se limitaron solo a la San Marcos, sino que se extendieron también a la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Él y Arturo Corcuera y varios otros poetas estudiaban en San Marcos. Yo estudiaba con otro grupo de poetas en la Católica, con Javier Heró, con Lucho Hernández, Toño Cisneros, pero éramos muy amigos. Se produjo una simbiosis. Ellos venían a donde nosotros íbamos a San Marcos y participábamos en los recitales de poesía que eran muy frecuentes. Había muchos poetas en ambas promociones. Hay que comenzar diciendo que César creía en la Revolución Cubana. De esto hay evidencias en sus obras y en distintas participaciones que tuvo en varios proyectos. Concretamente, con la herencia africana de raíz cubana, un agente clave ahí es Nicolás Guillén, ¿no? ¿Quién fue Nicolás Guillén? Un intelectual, poeta, periodista. Cuando uno piensa en los vínculos entre Calvo y la Revolución Cubana, uno bien puede tomar en cuenta este long play que César le publicó a Nicolás Guillén en julio del 68. César Calvo también tuvo una amistad con Pablo Milanés, ciertamente. Esto se ubica sobre todo en espacios como en otras peñas, como en La Capilla, por ejemplo, que quedaba en el centro de Lima. Cuba siempre ocupó un lugar especial en la vida de César.
De hecho, en la mayor de las Antillas, el poeta recibió una mención de honor en 1966 en el prestigioso Premio Internacional Casa de las Américas por su poemario El cetro de los jóvenes. Oh roble en el umbral de la más honda selva, cuando a tu sombra hallazgo y me acaricias con tus hojas trémulas, ¿por qué me vence tanta paz como frágil presagio que aletea? ¿Acaso sea que muy pronto en mi ataúd tu tronco se convierta? ¿Y acaso lo que me espera dentro de él es lo que ahora siento llover desde tus ramas sobre mi sombra, muy mudo, oyendo cómo crece mi última morada en tu madera? Mi última, mi angosta, mi inevitable casa, dentro de ti, creciendo a cada instante en el umbral o roble de la más honda selva. Vamos a entrar así furtivamente dentro de su poesía un poquito. Ya hemos conversado un poco sobre esta unión con Nicolás Guillén. Tú también eras un amante de la poesía, eres un amante de la poesía, y había esa unión con él. ¿Lo conociste también poéticamente? Creo que su poesía, nuevamente, son varias poesías, porque son varios calvos. Hay un calvo poeta sonoro, musical, maravilloso, que es el que hablábamos de María Landó, pero también hay un calvo de una ternura y de un sentido rítmico extraordinario. O sea, es como tú casi puedes escuchar a veces su poesía como si fuera un solo de percusión de chocolate, cargado de... Es como un landó de silencios, ¿no? Los poemas de César. Pero tú sabes que, y ahora recordando lo que estás diciendo, esta cuestión de el yo no está muy presente en Calvo. Él miraba la diversidad de los demás, la comunidad, ¿no? Tanto así que recuerdo que uno de sus primeros poemas o escritos, en verdad, no es sobre él. Es sobre... Escribe una carta a su abuelo. Es verdad. Escribe una carta a su abuelo viéndolo envejecer, ya envejecer y el dolor de sentir su envejecimiento. Entonces esa mirada de ver, la empatía de ver los demás, creo que está presente en su obra permanentemente. Pero una vez yo llegué a la casa de mi abuelo y lo vi por primera vez canoso. Se me estrujó el corazón. La sospecha de que podía morir, cosa que no ha ocurrido, me dio mucha tristeza. Entonces me dio una invencible gana de llorar. Entonces subí a la azotea de su casa en el Paseo de la E. Una casa con 18 dormitorios, porque mi abuelo llegó a tener 23 hijos y los crió a todos. Y en mi cuaderno de colegio le escribí una carta, no me acuerdo qué era, una carta donde yo le pedía que por favor me envejezca. Y ahí descubrí primero que ahí se me quitó la pena. Nunca le entregué la carta. No sé por qué gurú escribí la carta en persa. Eran alejandrinos rimados así entre dos intercalados. Bueno, me olvidé del asunto y un día yo regreso a la casa de mi madre y encuentro a mi madre que lloraba mares junto con mi hermana mayor. Estaban leyendo. En 1960, César escribió Poemas bajo tierra, con el cual ganó el concurso Poeta Joven del Perú.
Ese primer lugar lo compartió con su amigo, el también poeta, Javier Heró, quien presentó su poemario El viaje. Calvo ha trabajado diferentes temas y tópicos en su poesía. Uno de ellos, el más recurrente, es la muerte, asociada a un clima tanático y desolador. También trabaja mucho los temas de la soledad, el envejecimiento y el paso del tiempo, que era algo que lo atormentaba bastante. Durante la década de los 70, tras haber consolidado una impresionante obra poética, se hizo de otros galardones literarios como el Concurso Hispanoamericano de Literatura en 1974 y el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano en 1975. César Calvo afirma que la generación del 60 no es un grupo literario, sino un grupo de amigos. Podríamos continuar esa afirmación contando que la generación del 60 se conoce en el centro de Lima, entre las universidades Católica y San Marcos, con representantes como Javier Heró, Luis Hernández, Antonio Cisneros, Marco Martos y por supuesto César Calvo, Rodolfo Inostroza, entre otros. La investigadora española Elena Zurrón Rodríguez clasifica a César como parte del grupo de los poetas del amor de la generación del 60, debido a la intensidad y pasión que dedicó al escribir sobre temas románticos y la figura femenina. Sobre su vínculo como declamador, vale la pena anotar que no era fácil convencer a Georgette Vallejo en cuanto a las declamaciones de su ilustre esposo. César mantuvo una relación muy cercana con la obra del poeta César Vallejo. Se ha mencionado que Georgette, la viuda de Vallejo, con quien tuvo una estrecha relación, lo designó como el declamador exclusivo de la obra vallejiana. Sin embargo, algunos investigadores cuestionan la veracidad de esta afirmación. César Calvo exploró nuevos géneros literarios y dejó su marca en el mundo de las letras con grandes ensayos periodísticos. Los lobos grises aúllan en inglés y La verdad y solamente la verdad, ambos escritos en 1985, junto con Los lobos aúllan contra Bulgaria, forman una trilogía que analiza el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Para escribir estos textos, César viajó como investigador por varios países de Europa con su amigo, el fotógrafo Carlos Chino Domínguez. Calvo ha trabajado, podríamos decir, todos los géneros, ¿sí? Él ha trabajado crónica, ha trabajado poesía, ha trabajado narrativa. En Variaciones Rumanas es muy interesante el rol que tiene como poeta traductor, ¿no? Él era un viajero empedernido, así que en su viaje a Rumania, él se enamoró de la poesía de la zona. Sin duda, una de sus obras más destacadas fuera del ámbito poético fue Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía. Esta novela de 1981 muestra su profundo compromiso con la protección del medio ambiente y su cariño por la Amazonía. Gracias a esta creación literaria en la que plasmó parte de sus vivencias con el chamanismo y la ayahuasca, César ganó un importante dinero debido a su distribución internacional. En un gesto de generosidad desinteresada, gastó casi todo lo conseguido ayudando a varios amigos en necesidad. Bueno, Ino Moxo es una obra muy particular. No tiene una línea argumental del todo definida. La premisa básica es de que César Calvo, el personaje, porque así se llama el personaje, viaja a la Amazonía y se encuentra con el brujo Ino Moxo, que es Don Manuel, ¿no? Esa es la línea base. Ahora, Ino Moxo no es una novela per se. Se la ha denominado novela, pero contiene varios géneros, como crónicas, ¿no? Canciones, poesía.
Bueno, gran espacio, Manongo, realmente con instrumentos que definitivamente nos llevan al mundo africano, un poco. Es verdad, tú sabes que el espacio hace la música, ¿no? Es verdad, también. Sí. César Calvo también tenía un espacio para, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, de la Amazonía, pero también de la música afroperuana. Está vinculado íntimamente, existencialmente, digamos, a la música afroperuana. Por ejemplo, un día yo le hago la pregunta, le digo, César, ¿cómo nace tu interés por lo afroperuano? Y me dice, yo tenía una gran amistad con Ronaldo Campos y un día me dijo, yo fui testigo de que Ronaldo se sienta en el cajón y hace una frase, pum, pum, pa, y llamó al bajista y le dijo, a ver, armoniza esto. O sea, de una frase del cajón nació el tum, pum, pa, pu, 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 pum, 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 pum. Ese pum, pum, pa es como la marca de lo afro, ¿no? Y César tenía ese tipo de detalles de experiencia que él había vivido, ¿no? Los vínculos de César Calvo con la herencia africana en el Perú son múltiples y en verdad constituyen una ruta muy amplia y compleja para conocer parte de su ideario, su trayectoria política, sus participaciones en la historia cultural del país. Sí, yo creo que a veces olvidamos que Calvo no solamente era un gran poeta y escritor, sino lo que dices tú, era un gran gestor cultural. O sea, él tenía múltiples personalidades y no hay un Calvo, hay muchos César Calvo por descubrir. Que uno de los agentes que contribuyó de manera notable a la trayectoria y a la propuesta artística de Perú Negro fue precisamente César Calvo, ¿no? Por mediación de Chabuca, César llega a Perú Negro y más bien contribuye, dialoga con ellos y de manera conjunta elabora un poema coreográfico que hace dialogar la danza con la locución, ¿no? Que hace dialogar lo que se baila con lo que se va diciendo. En 1969, junto con la ayuda de Guillermo Thorndike, César Calvo y Perú Negro ganaron el Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción de Buenos Aires gracias al programa Y la Tierra se hizo nuestra, en cuya creación César cumplió un papel protagónico. Y que fue el primer grupo peruano que triunfó, digamos, a un nivel internacional en el ámbito de los festivales, porque es por Perú Negro que el Perú gana el primer premio de este Festival de Buenos Aires. De alguna forma, como dices tú, liderado por Calvo, porque él, como buen amazónico, él sabía que todas las culturas nuestras en Lima no estaban reivindicadas. Entonces, él sufría, igual que Arguedas, esta, ¿cómo te digo?, falta de apoyo a la riqueza tanto de lo amazónico, de lo andino, como de lo afroperuano. Entonces, yo creo que César en algún momento toma la decisión de ser él el gestor para promover estos nichos culturales que estaban totalmente olvidados, ¿no? La parte inicial era la creación del hombre y se hacía a oscuras. Y de repente aparecía una luz que iluminaba un punto central donde era el primer hombre que bailaba, que era un negro. Entonces había un silencio y mi hermano tenía temor de que entren los aullidos o las rechiflas. Las quejas de la gente. ¿No? Y en medio de ese silencio comienza él a narrar el texto, ¿no? Y como era una voz de poeta, se hizo un silencio espectacular. Y cuando cada aparición entre aplausos y aplausos. Entonces la organización hizo un premio especial para el poeta de la voz. Fue un premio especial, aparte del primer premio que ganó, le dieron un premio al poeta de la voz. Entre las muchas colaboraciones con Perú Negro se encuentra Canción para Ecué, escrita por César en 1970 y cantada por Lucila Campos. Fue también una especie de músico, ahora que veo también tantos elementos, autodidacta.
O sea, ¿cómo se expresaba él en la música? Mira, yo tenía una gran conexión con el fotógrafo Pepe Casals, que era muy amigo de Calvo también, y hay 2 discos que se hacen con Carlos Jaire, está Reinaldo Naranjo, y hay composiciones de Calvo, hay marineras, hay landós. Algunos dicen de que la mayoría de las letras de Chabuca son de Calvo. Así como este espacio tiene un montón de luz y permite, yo creo que esa, digamos, interacción de César con las demás personas le daba luz a las expresiones culturales de los demás. Sí. Y él, de alguna forma, también cultivó amistades modernas, como por ejemplo la de Amador Bayumbrosio, Miki González también, ¿no? Que eran gente menor, mucho menor que él, ¿no? ¿Cómo tú has estado cerca de él en esas cercanías, valga la redundancia? Sí, yo tenía un estudio de grabación hace muchos años y a veces venía César a visitarme o lo contratábamos para que haga algunos comerciales porque su voz era increíble, tenía esta voz entrenadísima, una dicción perfecta y creo que era un narrador pues maravilloso. Entonces César estaba abierto permanentemente a todas las manifestaciones culturales de la juventud de esa época. Entonces yo creo que la relación con Miki fue muy importante porque Calvo le presenta, lo introduce al mundo del Carmen. Toda la familia Bayumbrosio estaba muy vinculada con él. Bueno, César no solamente como era un hombre multifacético, no solamente era músico, gestor cultural, también tuvo que ver mucho con el periodismo. Periodismo escrito, ¿no? Fue parte de la redacción del Comercio, de La República, del diario Correo, pero también fue de los primeros integrantes para fundar un periódico en 1962, Expreso. Así es. Tú has gozado de su etapa periodística, digamos, cuando él estaba metido en el periodismo. Sí, y tengo una anécdota muy ilustrativa que él me contó sobre aspectos de mi padre que yo desconocía totalmente. Él me dijo, te voy a contar algo de tu padre que seguramente tú nunca has imaginado quién era él. Me cuenta que él estaba en la oficina del director de Expreso, en esa época era José Antonio Encinas. Me hizo un puneño muy ilustrado, muy elegante, ¿no? Y yo estaba ahí en su escritorio viendo los espacios, los artículos que yo les debía, haciendo un cronograma de entregas, eso es lo que me dijo. Y de pronto, mientras estábamos en esta actividad, suena la puerta y entra un señor muy elegante, me dice que nos ha saludado muy efusivamente a ambos y le pregunta al director, al señor Encinas, le dice, doctor, ¿hay algún espacio para un artículo mío? Y dice que Encinas se puso a ver y le dijo, disculpe señor, pero no, yo lo llamo la próxima semana. Ah, encantado, los abrazó a ambos y se fue. Y le dice a Encinas, ¿quién es este señor? Y le dice, es el dueño del diario, el señor Mujica. El dueño del diario pidiéndole permiso a usted para cuando publica. Ah, no. Eso en Lima, esto es una cosa rarísima, le dijo. Dijo, ese era tu padre. Además, César dirigió la versión en español de la revista Latin American Touring y colaboró con diversas publicaciones como Gente, Caretas, Sí y Perú Shimpo, la revista de la comunidad Nikkei en nuestro país. Sus columnas en el diario El Popular entre 1985 y 1986 fueron recopiladas en su libro Campana de Palo de 1986. Como vemos, César no solo destacó como poeta, sino también como periodista, gestor cultural y músico.
Justamente entre las amistades que cultivó gracias a la música estuvo una de las personas más influyentes en su vida artística, Chabuca Granda. Según César, Chabuca y él se habrían conocido en 1961 en una animada reunión. Al verla, el poeta quedó prendado de su belleza y de inmediato intentó cautivarla sutilmente con sus palabras. Ante el asombro de Chabuca, César le dijo: «Yo ando diciendo que la canción Puente de los Suspiros, que usted acaba de dar a conocer, me la dedicó a mí, que yo soy el poeta que la espera en el puente. Quiero pedirle un favor. No me desmienta cuando le pregunten». Desde ese momento, Chabuca y César se volvieron amigos muy cercanos. César cuenta que muchas veces la ayudó y le hizo aportes a algunas de sus letras. La acompañó también en sus giras en Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela. ¿No? Vamos a hacer un salto cuántico, yo creo, y hablar de una relación que tuvo muy importante, además de otras relaciones, pero una muy importante porque es muy, muy vital. La relación que tuvo con Chabuca. Porque Chabuca era muchos años mayor que él. Así es. Pero tenían una intimidad. Hay quienes dicen que él estaba como enamorado de Chabuca, no sería correspondido, pero más allá de eso, en realidad, que pertenece al éter, digamos que él colaboró con Chabuca. ¿Cuál era la relación que tú veías que había tenido César con ella? Bueno, como dices tú, yo sí creo que había una admiración mutua, como el caso de Lennon y McCartney, ¿no? Yo creo que ahí había una dupla poderosísima y ambos lo sabían. Y efectivamente yo siempre, por la manera como él hablaba de Chabuca, yo siempre sentí que era como un amor platónico o un amor imposible, o quizá era un amor real que él lo camuflaba como un amor platónico. Nunca sabremos, pero de hecho había una energía amorosa en ambos muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo. La gran Chabuca Granda musicalizó María Landó, poema escrito por César en los años 60. A la postre, y ya tras el fallecimiento de Chabuca, esta canción fue estrenada por Susana Baca el 8 de marzo de 1984 en el Día de la Mujer. La letra de este famoso tema es una especie de homenaje a las mujeres que trabajan de sol a sol para mantener a su familia. Entre sus muchos amigos músicos se encuentra también el compositor y guitarrista Carlos Aire, quien lo acompañó en la producción del álbum Poemas y Canciones. Este disco, dedicado al fallecido Javier Heró, quien murió en 1963, en esta larga duración podemos oír la voz de César dedicando sus versos musicalizados en honor a su camarada. Esta vida que nos mata. Eran amigos entrañables. Realmente ese grupo de poetas, de jóvenes de esa época, se amaban mucho. Y la muerte de Javier fue devastadora para nosotros. Toda esa cosa infantil, esa forma tan romántica de vivir la revolución, de vivir las ideas progresistas, de soñar en un mundo mejor, de pensar que íbamos a cambiar el mundo. Y Javier y César jamás se consoló de la muerte, de la forma y de la muerte de Javier. Nunca. Tu sable renacerá. Tú eres César Calvo, ¿no? Sí. Yo soy Javier Heró. Yo soy mejor poeta que tú. Todo el mundo es mejor poeta que yo. Rama Florida va a publicar mi poemario El Río. Me gustaría que le eches un vistazo. Claro.
En 1977, en una entrevista, César recuerda su primer encuentro con Javier Heró en 1960, en el Salón Blanco, un famoso café en el Jirón Azángaro frente a la casona de la Universidad de San Marcos. Desde ese momento colaboraron, también compitieron y por supuesto se enriquecieron mutuamente y forjaron una sólida amistad que duró hasta la prematura muerte de Javier Heró algunos años más tarde. En 1961, César y Javier escribieron Ensayo a dos voces. Este poema sería parte de un poemario escrito por ambos que debía concursar en los Juegos Florales de la Universidad San Marcos. Lamentablemente, el libro nunca vio la luz. Finalmente, la composición que fusionaba las letras de ambos fue publicada en 1967. Pero Arturo Corcuera era entrañable. Arturo tenía un carrito que le llamaba Platero. Era un Ford rojo al que él le había puesto Platero. Y con ese auto íbamos a pasear a la playa, a Barranco, y a ellos se les ocurrió alquilar una casita en la Bajada de Baños. Y le pusieron el nombre de la Casa de la Poesía. Entonces ahí nos reuníamos todos de ambas universidades, vivían la poesía intensamente e incluso se peleaban por la poesía a trompadas, ¿eh? Ha habido un día que Javier y César se pelearon a golpes y ya no me acuerdo cuál era la razón, pero era por poesía. Entonces, defendiendo cada uno a su poeta. César coleccionaba amigos. Javier Heró, una de las primeras amistades, digamos. Manuel Escorza. ¿Verdad? Y Arguedas. Arguedas lo conoció en algún momento y mantuvo esa amistad, ¿no? Sí, Gonzalo, y él me transmitió una experiencia sobre su vínculo con Arguedas que a mí me conmovió. Dice que ellos habían hecho un pacto de sangre. Y el pacto de sangre quería decir que no importara lo que ocurriese en sus vidas de ambos, las circunstancias podían ser atroces, pero cada santo de José María, Calvo se hacía presente con un regalo. Ese era el pacto de caballeros que ellos habían establecido. Y en una de esas, eso lo sostuvieron por años. Ponte, después de 20 años de sostener esto anualmente, se aparece Calvo en casa de José María, toca el timbre, aparece su mujer y le dice: poeta, usted va a tener que entender, esta vez José María no se puede reunir con usted porque está en una depresión profunda. Y me ha pedido que le diga que en las condiciones que él se encuentra, tan lamentable, él no quiere ver a nadie. Entonces, dile a José María que yo lo voy a ver de todas maneras. Esté en la depresión que esté, lo voy a ver. Pero la mujer baja, le transmite esto a José María y dice: ok, dice que pases. Calvo pasa y dice que se encuentra a un José María pues como herido como un animal. En una esquina de su cuarto, lacerado de dolor. Y esto lo conmovió profundamente a César, y César le dice: José María, ¿ya has pensado lo que tú quieres? Pues estoy aquí para darte lo que tú quieres. Y dijo: sí, escucha bien. Impide la llegada de los españoles. Su carisma no solo lo llevó a coleccionar amigos por todo el mundo. César, al igual que su padre, era un seductor empedernido. Pero se enamoró muchas veces, muchas veces. Él decía él mismo: yo siempre he confundido el amor con los amores, porque él se creía enamorado. Y a mi mamá le decía: ahora sí, mamá, encontré el amor de mi vida, ese es mi amor eterno.
Y él se sentía realmente enamorado, ¿no? Y por eso era tan afectuoso y las chicas lo creían porque él realmente lo sentía en ese momento, ¿no? Él decía que el amor es eterno mientras dure. Sí, eso decía. Y era eterno muchas veces, ¿no? Siempre se enamoraba intensamente. Siempre. Y cuando llegaba enamorado, el primero en conocer sus aventuras era yo, que era compañero de dormitorio. Inicialmente unidos por la poesía, César se fue interesando románticamente en Katiusha Barrio, su amiga de juventud. De hecho, se inspiró en ella para componer el hermoso poema Nocturno de Vermont, que luego se incluyó en su clásico libro Ausencias y retardos de 1963. Pero conversando y conversando descubrí que había otro César, que había un César que había sufrido muchísimo con la ausencia del padre, que los había sumido en una pobreza tremenda que está en los poemas Bajo Tierra, y que me encantaba. Entonces, cuando yo comencé a sentir que me estaba por enamorar de él, me escapé. Me fui a Vermont. Se reencontraron en Lima casi 40 años después, mientras el poeta trabajaba en su ensayo en 3 tomos, Edipo entre los Incas. Durante la escritura de Edipo, César empezó a tener complicaciones de salud. Sufría de intensos dolores abdominales y enfrentaba una sordera que lo aquejaba desde hacía un tiempo. En estos años de penuria, buscó consuelo en la mujer a quien amó por más tiempo, su madre Graciela. Cuando a Graciela estaba mal, él estaba de viaje y él regresaba de un momento a otro, ¿no? Y decía, vine porque mi mamá dijo que está mal y que tengo que Llamaba venir. a mi casa. Me decía hoy mi mamá, la bruja, porque le decía la bruja está mal. Pero ya llegué yo, así que no te preocupes, yo estoy acá. Y él llegaba, la cuidaba, la cocinaba, todo mientras él trabajaba, ¿no? En el hospital. Él se quedaba. Él me llamaba, ya ni te preocupes porque ya estoy acá. Tenía una conexión telepática con mi madre. Siempre que ella lo necesitó, él venía de donde sea. A veces estaba acá en Lima, ¿no? Con alguna dama, pero igualito decía, mi mamá me está llamando. Se iba a ver. Mientras vivía en Chaclacayo con su familia, su salud empeoró y fue trasladado de emergencia debido a un agudo dolor abdominal. Es un muro delgado. Tal como hubiera querido César, su despedida de este mundo la pasó al lado de amigos cercanos y de su familia. Es un muro delgado la despedida. Le dio una septicemia. Nunca entendí bien qué pasó. Y ese día falleció. Y bueno, lo velaron en San Marcos, en la casona. Mi canto va en la noche, luna. César falleció el 18 de agosto del año 2000. ¿Cómo te enteraste de su fallecimiento? ¿Te agarró por sorpresa? ¿Ya lo veías venir? ¿Cómo que...? Sí, fue muy doloroso. Yo estaba de viaje, yo estaba en España dando unos conciertos y me enteré por la prensa, me enteré en Madrid, me acuerdo. ¿Cómo te imaginas si pudieras hacer ese ejercicio de estar en ese lecho, esos últimos momentos? ¿Cómo te imaginas y cómo fue quizás para él ese tránsito? Bueno, yo creo que era un hombre que estaba muy preparado para los misterios del más allá. Si tú lees con profundidad las 3 mitades de Inomoxo, te das cuenta que en realidad es un viaje hacia lo desconocido,
si había algo que a él lo atraía con desmesura, era justamente entrar en contacto con lo desconocido. Me acuerdo una vez que estábamos tocando un ensayo, y él estaba atendiendo el ensayo, y yo me acerqué a él y me dijo, estoy conmovido porque tú has inventado un nuevo idioma. Y le dije, ¿cuál es? Me dijo, es otro silencio. El silencio nace de la observación del paisaje, me dijo. Acá hay un paisaje sonoro, y ese paisaje sonoro está cargado de silencio. Entonces, alguien que tenía esa antena o esa vibra tan conectada con las energías sutiles, yo creo que la prueba de despedirnos de este mundo, para él fue algo absolutamente natural, que estaba totalmente listo para irse al otro lado. Bueno, gracias Manongo por esos recuerdos. Y si nos quedamos un ratito en silencio mirando el mar, creo que es un justo homenaje. Es verdad. Me voy porque ni el llanto se ha dignado pedir que me quedara. César Calvo. Aunque de repente nos dejó hace muchos años, en el año 2000, su talento, su pasión, su legado quedará todavía por muchos años porque fue un enamorado de la cultura del Perú. Y eso, aunque no lo crean, permanece en la mente y en la memoria, no solamente de quienes lo conocieron, sino también del Perú entero. Larga vida a César Calvo.